no, van 70 personas. Quedan otros 2 minuticos más que yo sé que muchos estudiantes y muchas personas interesadas se van a conectar. Perfecto, sí, con la venida de los compañeros vamos a darle un margencito de espera de 3 minuticos antes de comenzar, ¿listo? Bueno, mi querido profe, yo creo que podemos ir comenzando, ¿cierto? Estoy de acuerdo, Weimar. Vemos entonces, inicio por favor y lo que vimos. Perfecto. Bueno, compañeros, muy buenas noches. De antemano agradeciéndoles pues la asistencia, una asistencia muy buena. Tenemos 87 personas en este momento. Nos acompaña el profesor Carlos Julio Montoya, quien ha sido profesor de la facultad y nos ha acompañado durante mucho tiempo en estos temas de vacunación, de inmunología. Es una de las personas más autorizadas para hablar de este tema en la universidad, en el país y quizá en el mundo. Entonces, les agradecería mucho que tomen mucha atención, mucha nota de estos temas que el profesor nos va a presentar, porque son vitales, no solamente para el tema de sus prácticas clínicas, sino también para que ustedes vayan empezando a tomar conocimiento, vuelo y puedan también ser multiplicadores de la información que hoy van a recibir en estos términos a sus pacientes, a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, de antemano agradecerle al profesor Carlos Julio siempre el apoyo que nos ha brindado, siempre la buena energía que le pone a estos temas. Y bueno, sin más, agradecerle, profesor Carlos Julio, le doy la palabra. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Weimar, y para todos los estudiantes que nos acompañan, igualmente para la profesora Araceli, agradeciendo esta generosa invitación que siempre me hacen para acompañarlos en la difusión de esta información. Pido autorización entonces a ustedes para compartir pantalla y para que empecemos con la difusión de la información. Es muy importante que los estudiantes sepan que de manera prudente nos pueden o me pueden interrumpir en el desarrollo de la presentación si tienen alguna pregunta en específico, o si quieren, por favor, las anotan y las presentan al final entonces de la presentación, que no es una presentación muy extensa, es información muy concreta.
Hoy vamos entonces a hacer referencia fundamentalmente a la vacunación que deben tener nuestros estudiantes para el desarrollo de las prácticas académicas en escenarios de práctica clínicos. No es una conferencia de la inmunología y la vacunación, de los tipos de vacunas, no es una conferencia de la vacunación del programa ampliado de inmunizaciones. Está dirigida fundamentalmente a que entendamos los conceptos fundamentales de cuál es la vacunación que nosotros necesitamos para poder hacer unas prácticas académicas en escenarios clínicos. Todo partió de iniciativas que hemos venido desarrollando en la facultad desde la década pasada, alrededor del año 2016-2017, con en ese entonces coordinador del pregrado de medicina, que ahora es el director de las prácticas académicas de la universidad, el doctor Amador Ernei Rúa, y para poder desarrollar una propuesta de cuáles eran las vacunas que podrían ser, digamos, exigibles o recomendables para las prácticas académicas, nos fundamentamos en cuáles eran las vacunas que estaban disponibles en el mundo y en nuestro ámbito para un adulto. Y encontramos las que ustedes pueden observar en esta gráfica. Todas esas vacunas hacen parte tanto de los esquemas oficiales de vacunación como los esquemas privados o particulares de vacunación. En el país se tienen en el programa amplio de inmunizaciones disponibles 20 biológicos que previenen alrededor de 30 enfermedades, pero no necesariamente todas esas vacunas aplican para un adulto y no necesariamente para una persona que va a hacer prácticas académicas. Entonces, las que teníamos para el adulto, teniendo en consideración los grados de pertinencia y recomendación, nosotros las clasificamos en 3 grupos fundamentales de vacunas. Unas vacunas que eran pertinentes y altamente recomendables para todas las personas adultas, independiente del género, independiente de la edad, independiente de la ocupación. Y ahí entonces teníamos la vacunación para hepatitis B, la vacunación para tétanos, difteria y acelular de pertussis, vacunación para rubéola, papera y sarampión, y la vacuna para la prevención de la COVID-19, o sea, la vacunación para el SARS-CoV-2. Esa, digamos, con la evidencia disponible. Este es un trabajo que ya realizamos, lo iniciamos, como les digo, en el año 2016, y ya en la Facultad de Medicina y para toda la universidad lo realizamos en los años 2022 y 2023 en un equipo de profesores de todas las facultades de la universidad. Entonces encontrábamos estos cuatro grupos de biológicos como biológicos de alta pertinencia y alta recomendación. Habían 2 vacunas muy recomendables en todos los adultos, pero que, digamos, eran de altísima recomendación en condiciones particulares, para inmunocomprometidos, para el personal de atención en salud, para personas que trabajan en comunidad, y ahí tenemos entonces la vacuna de influenza y de varicela. Y había otro grupo de vacunas, que ustedes pueden observar en la parte inferior de la tabla, que eran vacunas que eran opcionales, pero que, digamos, eran importantes en ciertas situaciones particulares, como, digamos, para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinaria, para los que estaban realizando prácticas en escenarios de atención a mascotas. Era muy importante, por ejemplo, la aplicación de la vacuna de rabia, o las personas que viajaban a escenarios clínicos que estaban en regiones donde la fiebre amarilla era endémica, pues era muy importante la vacuna de fiebre amarilla. Entonces, con este primer acercamiento, en el año 2022-2023, establecimos una búsqueda de toda la información de qué se recomendaba a nivel mundial y qué se recomendaba en Colombia para la vacunación de personas que tenían que realizar prácticas en escenarios clínicos o en otros escenarios académicos, no necesariamente clínicos con humanos, sino clínicos con animales, o personal de laboratorio, o personal que estaba expuesto a posibles fuentes de contaminación con enfermedades transmisibles. Hicimos una comparación entonces de la normatividad colombiana que recomendaba el CDC de Atlanta
y el Grupo de Consejería en Prácticas de Inmunización de Estados Unidos, la Coalición de Vacunación de Norteamérica, que era recomendada en Australia, el Reino Unido, España, y que habíamos nosotros elaborado en el año 2016 y 2017 en la facultad, y que habíamos elaborado en el año 2018 y 2019 en Ciencias Agrarias. Y vimos como un estándar y como un comportamiento muy similar en todas esas recomendaciones de vacunación, tanto locales, regionales, nacionales como internacionales. Y logramos identificar que existían, digamos, unas prácticas de inmunización que eran aceptables, recomendables y podríamos decir, el término, me lo perdonan, exigibles para los estudiantes que iban a realizar prácticas en escenarios clínicos y en escenarios de atención de mascotas o en escenarios comunitarios. Con esa información, nosotros realizamos para la Universidad de Antioquia, y digamos, la recomendación oficial de la universidad para las diferentes facultades, realizamos entonces un esquema de vacunación altamente recomendable y exigible en los escenarios de prácticas de atención o en las prácticas industriales o en las prácticas comunitarias para las diferentes facultades de la Universidad de Antioquia. Ustedes pueden ver en la parte de en la columna, segunda columna de la izquierda, lo que nosotros entonces establecimos de acuerdo con la evidencia que logramos recopilar, lo que era un esquema de vacunación para un estudiante en prácticas en escenarios clínicos sano o un individuo inmunocomprometido. En el caso particular, muy particular de la Facultad de Medicina, eso se sintetiza básicamente en lo que podemos apreciar en esta tabla. Esto es el esquema que deben acreditar y que se debe documentar ante las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud de la región y del país para poder realizar con seguridad para los pacientes y también para nuestros estudiantes como esquema de vacunación. Básicamente son 6 biológicos, uno que comprende la inmunización para los toxitis tetánicos, diftericos y de pertusis. Se deben acreditar en las mujeres 5 dosis, en mujeres en edad reproductiva 3 dosis, para hepatitis B 3 dosis, para varicela 2 dosis, para triple viral 2 dosis, una vacunación de influenza anual durante el de realización de las prácticas académicas de una dosis. Ahora les explicaré qué tipo de cepas se pueden utilizar o qué tipo de vacunas se pueden utilizar. Y para la vacunación de SARS-CoV-2 y la prevención de la COVID-19 grave, una inmunización base de 2 dosis y los refuerzos anuales que vienen apareciendo. Esto es básicamente el esquema que ustedes deben acreditar. Además, para la hepatitis B se debe acreditar la presencia de anticuerpos IgG para el antígeno de superficie en respuesta a las vacunas. Vamos a mirar ahora los tiempos adecuados en los que esto se debe realizar y cómo se debe realizar. Y en algunos casos especiales, la documentación de anticuerpos tipo inmunoglobulina G para la varicela. Con este esquema, con la documentación de este esquema de vacunación y esta documentación de inmunidad en respuesta a la vacunación para hepatitis B, nosotros podemos, digamos, estar tranquilos respecto a que sus prácticas académicas se van a realizar en condiciones de seguridad, tanto para ustedes como para sus pacientes. Es importante tener en cuenta el sentido ético, profesional de la vacunación, en que no solamente es una estrategia muy importante para la prevención de enfermedades transmisibles del personal de atención en la salud, sino que como elementos de la comunidad que podemos ser transmisores de enfermedades, nosotros también tenemos que garantizar que tenemos un estado de inmunidad que no pone en riesgo la salud de los pacientes cuando están recibiendo nuestra atención. Una persona de edad, una embarazada, un niño en una sala de urgencias o en una sala de pediatría que reciba la atención y reciba los virus de influenza de un
profesor o de un estudiante está en altísimo riesgo de muerte. Una enfermedad como la influenza mata alrededor de 900.000 personas al año alrededor del mundo. Mueren por una enfermedad que es perfectamente prevenible. Entonces, es muy importante que tengan en consideración que la inmunización a través de la vacuna no es solamente una estrategia que nos va a permitir a nosotros realizar prácticas en condiciones de más seguridad, sino que va a permitir que nuestros pacientes no sean el objeto de la recepción de enfermedades que nosotros también estamos transmitiendo. Muy bien. Con respecto a la primera vacunación, me sirve como un ejemplo para indicarles que esto que ustedes ven ahí es el esquema que ustedes tienen que acreditar. Muy importante, no es el esquema que ustedes tienen que empezar a realizar de hoy en adelante. En esto soy muy claro porque desafortunadamente, por inexperiencia, por desconocimiento, en algunas instituciones o algunas personas asumen que esto es el esquema que ustedes desde hoy tienen que empezar a recibir o tienen que empezar a colocarse. Si una persona en la infancia, uno de ustedes en la infancia, recibió el esquema completo de tétanos, difteria y pertussis, eso es suficiente para acreditar su inmunidad para esta enfermedad, teniendo en cuenta que además de eso se exige una revacunación cada 10 años, así que ya les voy a explicar por qué, y en mujeres en edad fértil cada 5 años. Si una persona ya recibió el esquema de vacunación de 3 dosis de hepatitis B, eso puede ser suficiente desde que podamos documentar la presencia de anticuerpos contra la antígeno superficie. Si no lo podemos documentar, podemos colocar una dosis adicional y documentar entonces la respuesta de anticuerpos superpositiva a este refuerzo y será suficiente. Para la varicela de la misma manera. Es decir, este no es el esquema que un estudiante que ingresa a nuestra facultad o un estudiante que va a empezar prácticas académicas tiene que empezar a colocarse desde ahora. Cuentan todas las vacunas que la persona ha recibido en su vida. Y algo muy importante también, las vacunas no solamente que ha recibido, sino que se pueden certificar adecuadamente. Porque no basta con decir, a mí me pusieron todas las vacunas cuando yo estaba pequeñito, mi mamá y mi abuela pueden dar fe de eso. Si una persona no tiene una documentación oficial de haber recibido las vacunas, desafortunadamente se considera que no está vacunado y en ese caso sí debería empezar a recibir la inmunización con los biológicos correspondientes a lo que se necesita para iniciar las prácticas académicas. Con respecto entonces a la vacunación para tétanos, difteria y pertussis, un estudiante que aporte evidencia de un esquema recibido en la infancia, lo único que se tiene que garantizar es una inmunización de refuerzo de tétanos y difteria cada 10 años. Esto es muy importante porque así tengamos memoria inmunológica, los niveles de anticuerpos van cayendo paulatinamente con el tiempo. Y si una persona tiene una exposición alta, de alta transmisibilidad de difteria o tiene un accidente con contaminación de material orgánico, posiblemente rico en Clostridium tetani, el microorganismo y sus toxinas no van a esperar 48 o 72 horas que la persona tenga títulos de anticuerpos por una respuesta secundaria para producir la enfermedad. O sea, la toxina rápidamente va a estar ingresando a nuestro organismo y necesita que nosotros tengamos anticuerpos preformados. Por eso es que se exige esa revacunación cada 10 años. Eso no se hace con fines comerciales ni con fines de molestarlos a ustedes, sino que para garantizar su seguridad debemos tener títulos de anticuerpos protectores en nuestro organismo. Eso se logra con un refuerzo cada 10 años. Cuando estemos expuestos a las toxinas de estos microorganismos, no vamos a tener 2 o 3 o 4 días de gracia esperando la toxina que los anticuerpos aparezcan. Entonces, esa es la razón por la cual se debe garantizar el refuerzo cada 10 años. Para las mujeres en edad fértil o en embarazo, el PAI lo da. Para los hombres y personas que no estén en edad fértil, es un biológico que no es costoso, es un biológico relativamente barato. Para los estudiantes que no tengan evidencia de haber recibido el esquema en la infancia porque se les perdió el carnet, porque es recuperable o porque realmente no se vacunó, entonces se debe realizar el esquema, empezar como si dijéramos desde cero. Para los hombres entonces se van a aplicar 3 dosis
en el tiempo más rápido posible. Lo más sugerible es aplicar una dosis inicial, otra entre 1 y 2 meses y otra a los 6 meses. Y en las mujeres se debe colocar en edad fértil 3 dosis iniciales, similar al esquema de los hombres, y luego aplicar una dosis al año y otra a los 2 o 3 años hasta acumular 5 dosis, y después de ahí un refuerzo cada 10 años. Si hay alguno de ustedes que no tiene el carnet, se le extravió o no tiene forma de documentar la inmunidad y está en el tercer o cuarto semestre, es el momento de que vaya empezando entonces el esquema para que cuando llegue al momento de iniciar las prácticas ya se haya recibido al menos las 3 primeras dosis y pueda realizar las prácticas académicas sin ningún problema. Profe Carlos, adelante, claro que sí. El compañero Daniel tiene la mano levantada, profe. Adelante. Sí, por favor. Gracias, Weimar. Tú puedes controlar eso porque como yo tengo la presentación en mi pantalla, no puedo ver quién está preguntando. Perfecto, mi profe. Juan Pablo y Daniel. Daniel primero y después Juan Pablo. Adelante, Daniel. Profe, es que yo tengo una pregunta. Sí. A mí me pusieron las vacunas de tétanos cuando era un niño y pues yo las tengo registradas todo bien en el carnet, pero pues yo vi que había que hacerse el refuerzo cada 10 años y cuando yo me fui a vacunar a la IPS Pro Familia me dijeron que debía reiniciar el esquema y pues ya llegó mi segunda dosis con el nuevo esquema. ¿Esto es así o solo es una dosis? No, es desafortunadamente una información incorrecta, Daniel. Como te expliqué, desafortunadamente por falta de conocimiento o por inadecuada interpretación de los esquemas, las instituciones, no las instituciones, perdón, algunos encargados de las prácticas académicas en algunas instituciones interpretan que es el esquema que el paciente tiene que iniciar de una vez. Tú, con una dosis que te hubieras puesto era suficiente y hubieras seguido una dosis cada 10 años. Ya te pusiste 2, aleluya, quedaste muy bien reforzado, Daniel, pero de acuerdo con la literatura científica no necesitas volver a iniciar el esquema. Tu sistema inmune es muy agradecido y generó una herramienta que se llama memoria inmunológica desde pequeñito, y esa memoria inmunológica es la que tú estás reforzando con una dosis cada 10 años. Entonces, con tener las dosis de la infancia en un carnet documentado y tener 1 o 2 de los refuerzos que ya te aplicaste ahora como adulto, está completamente bien. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Juan Pablo. Hola, buenas noches, profe. Profe, yo tengo un problemita, ¿cierto? A mí el carnet de vacunas se me perdió. Sin embargo, en los papeles que a uno le dan en el colegio cuando se gradúa, tengo una copia de ese carnet, pero no sé si eso sirva para acreditar. Aparece carnet de vacunación, aparece mi número, pues aparece como registro civil, el número, y ahí está el esquema completo. No sé si esa copia me sirva o definitivamente tenga que ser el carnet original. Va a ser complicado para las instituciones que te validen eso si solamente es un documento, digamos, institucional, no el carnet. Pero una cosa, Juan Pablo, tu familia, tu mamá o la persona responsable de tu cuidado, recuerda en qué institución fuiste vacunado, puedes regresar allá, inclusive con esa documentación ellos te pueden hacer dar una copia del carnet oficial de vacunación. O sea, el carnet no tiene que ser... El carnet no tiene que ser el antiguo, arrugado, con manchas, con deterioro. Puede ser una copia nueva, fiel, expedida por una institución oficial, que es el centro en el cual tú te vacunaste. Entonces, si te vacunaste en la IPS, digamos en Sura o en la IPS tal, y esa IPS todavía es vigente o tiene oficina, puedes ir al servicio de vacunación y allá te pueden dar la copia del carnet. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Eso se solucionaría el problema. Perfecto, sí, señor. ¿Hay otra persona que creo que levantó la mano? Yo, profe, hola, buenas noches. Muy buenas noches, adelante. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que esta que es de tétano, la que tú dices que tiene que tener también pertussis, es diferente a la otra que es sin esa sustancia, ¿verdad? ¿O son las mismas? Pero ¿me estás Yo hablando hablo de qué vacuna, perdón? de tetánico. Tétano. Te ¿De estoy hablando tétano? de... Sí.
No es ninguna cepa. La vacuna de tétanos no es dirigida contra la bacteria como tal, sino que es una vacuna dirigida contra la toxina. Se llama el toxoide tetánico. Es una forma manipulada de la toxina original del Clostridium tetani, manipulada para que no cause enfermedad, pero que sí sea inmunogénica. Esa toxina ancestralmente es una toxina que no ha variado en el Clostridium tetani por muchos siglos. O sea, el Clostridium sigue produciendo la misma toxina. Entonces, el toxoide es las vacunas de toxoide tetánico, itérico y de la pertussis, de la tosferina, son toxoides que no se han modificado, siguen siendo útiles y altamente inmunogénicos. En ese sentido, la vacuna que te pusieron hace 5, 10, 15 o 20 años tiene vigencia porque utiliza exactamente el mismo toxoide y no hay que actualizarla por cambio de la cepa, por cambio de la toxina que esté produciendo la bacteria. Eso es un mito que no es correcto, no te preocupes. Dale, sino que me habían dicho que como no tenía cierta sustancia, tenían que volver a aplicármelas. No. Tengo otra duda. ¿Cómo estás? De pronto lo que te quisieron decir, y me perdonas que te corte un segundito, es para no dejar pasar el momento es preciso, es que hoy en día hay unas vacunas que llaman acelulares, pero esas vacunas acelulares lo que ha cambiado es el componente de la tosferina, del pertussis, que es un componente mejor porque es toxoide de la pertussis y no la bacteria completa, que cuando se aplicaba la bacteria completa muerta era muy reactogénica, entonces producía muchos eventos adversos, a veces indeseables en los niños o en los adultos. Lo que ha cambiado entonces en esta vacuna de tétanos, difteria y tosferina es el componente de la tosferina, el componente del tétanos y de la difteria sigue siendo el mismo, que es el toxoide de esas dos bacterias que, como te digo, evolutivamente es una estrategia patogénica del microorganismo que no se ha modificado en los últimos siglos. Sigue con la segunda parte, por favor. Profesor, qué pena, Luisa y profesor Carlos Julio. Antes de continuar, les recuerdo a todos los compañeros que en el chat les compartí el enlace para que por favor lo diligencien para la asistencia, para tener trazabilidad de su participación en esta charla. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Continúa, por favor, Alicia. Entonces, listo. Mira, resulta, ahora tengo otra duda, que bueno, esas vacunas me las puse ya hace varios años y no tengo pues mi carnet con ellas, pero yo me hice el que es cada 10 años, el refuerzo, pero yo no tenía las vacunas, o sea, no tenía en el carnet las vacunas, solo tenía de 2 que me habían colocado, que eran las únicas. Pero entonces, donde, pues, en el hospital me hicieron como un... no recuerdo quién fue. Pero tengo como, por decir así, no sé, un derecho que me firmó ella diciendo que sí tenía las vacunas. ¿Ese me sirve o tengo que aplicármelas así ya tenga? A ver, primero, después de eso, ¿de cuántas tienes certificación real que te hayas aplicado refuerzos después de esa certificación oficial? O sea, ¿de cuántas sí tienes carnet? Tengo de 2. De 2, mira. Yo te recomendaría. Hay 2 posibilidades. Una, que los centros de práctica digan de buena fe, sí, la enfermera le certificó y con los 2 refuerzos no hay ningún problema. Pero si tú eres una persona joven y sana, en la inmunología de la vacunación, el intervalo mínimo entre 2 dosis de una misma vacuna es de 4 semanas, el mínimo, pero el máximo no existe. Entonces, cuando una persona por enfermedad, por dificultades logísticas, por dificultades geográficas, por dificultades socioeconómicas o políticas, no se pone las vacunas en el calendario recomendable, sino que se pone una hora, otra en 5 años, otra en 8 años, esas 3 dosis le valen como 3 dosis de la vacuna, porque no hay intervalo máximo. El intervalo mínimo, tú entre una vacuna y otra, no te la puedes poner a los 8 días o a los 15 días. Pero si tú colocas una hoy,
otra al mes y otra a los 3 meses, esas son 3 dosis válidas. Por eso puedes ver en el esquema que les acabo de mostrar que te la puedes aplicar 0, 1 y 2 y 6, pero se pueden acortar esos intervalos, los cortos, pero los largos no existen. O sea, si tú tienes una hace 7 años, otra hace 4 años y te pones una ahora, tienes 3 dosis de inmunización correctas. Ya te seguiría de ahí en adelante poniendo una dosis cada 10 años, porque el intervalo máximo no existe. El mínimo sí, pero el máximo no. Entonces tú te puedes colocar 0, 1 y 6, o te puedes colocar 0, 3 años y 7 años, que digamos podría ser tu caso. Yo te recomendaría más ese. Si te dicen, no, es que usted se las tiene que colocar primero 0, 1 y 6, entonces buscamos la literatura, lo llevamos allá y les decimos, vea, mire, el intervalo mínimo es de 4 semanas, está muy bien, pero el intervalo máximo no existe. Está bien, yo por mi situación no me la coloqué 0, 1 y 6, pero me la coloqué 0, 3 años y 5 años. Ya tengo 3 dosis de la vacuna, permítanme, porque el sistema inmune trabaja es por memoria. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que si habrán algunos escenarios de práctica que dirán, ay, no, esta estudiante como te quería, sí, dejémosla rotar, pero no faltará el que diga, no, venga, usted no tiene un esquema completo de vacunación, una certificación de buena fe de una persona no es válida, usted debe acreditar una administración en un sitio oficial y solamente me está trayendo 2 dosis de la vacuna, colóquese la tercera. Ese sería, digamos, mi enfoque y creería que sería más estratégico. Si la dosis anterior fue ya hace más de 1 o 2 meses, colocarte una tercera dosis y ya recibir como documentación oficial que ya tienes 3 dosis de las vacunas de tétanos, difteria y pertussis. Profe, ya casi me resolviste la duda, pero entonces yo tengo una pequeñita, qué pena. Mis dosis fueron 2020 y 2022, pero como yo no sabía que ya las tenía, yo me hice 2 refuerzos, que fue los que aparecieron. Pero entonces, de igual manera, así yo tenga eso, me termino a aplicar las otras 3 dosis y no hay ningún problema, ¿verdad? No, pero es que tú tienes 2020. No, ahora... Pues, acá me decían algo. ¿De cuáles tienes tu certificación oficial de haber recibido? No una certificación de una persona que dice que tú tienes la vacuna, sino una certificación oficial. ¿Son de las 2 últimas? Sí, la de 2020 y 2022. Perfecto, listo. Una vacuna 2025 te da 3 dosis de la vacuna y ya tienes la inmunización, no tiene problema. Okay. Ya simplemente seguirías una en 1 año y otra en 5 años y ya tendrías las 5 dosis. Esas 2 dosis cuentan como 2 dosis oficiales de vacunación. Vuelvo y te repito, el intervalo mínimo es de 4 semanas. El intervalo recomendable es 0, 1 y 6. Pero si tú lo tienes 0, 1 año y 4 años, es lo mismo. O sea, el sistema inmune trabaja por memoria inmunológica. El intervalo máximo no existe. Lo que sí existe es el intervalo mínimo. Usted no se puede colocar una vacuna de tétanos, difteria y tosferina hoy y la otra dentro de 8 días. Pero si tú lo tienes como mínimo con 4 semanas, así sea una en el 2020, otra en el 2022 y otra en el 2025, ya tienes 3 dosis de la vacuna. Porque las vacunas no tienen intervalos máximos. Tienen un intervalo mínimo de 4 semanas, no tienen intervalos máximos. Así que esas 2 dosis no las perdiste. Yo te recomendaría que, insisto, colócate una tercera y cualquier problema a través de la doctora Araceli Weimar nos contacta y podemos escribir un relativo cortico, le podemos dar la información al centro de prácticas, indicándole que en el manual de mejores prácticas de inmunización de la Organización Mundial de la Salud está establecido que esos intervalos máximos nadie operan. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Tenemos una mano levantada a Sebastián Rojas, a Juan Carlos Sentis y a Juliana Mejía. ¿Listo? Entonces les damos la palabra a los compañeros. Por favor, adelante. Buenas noches, profe, ¿me escuchas? Muy bien. Habla un poquitico más fuerte, no porque no te escuchen, sino porque soy un poquitico sordo. Listo. Profe, 2 preguntitas. Una es... Adelante. Bueno, la primera, ya que pusiste lo de la hepatitis B,
La duda también de una compañera que ella desde pequeña le pusieron vacuna y en el carnet de vacunación dice hepatitis B, donde ella se coloca las vacunas, le dicen que ella se las tiene que volver a colocar porque es diferente a la hepatitis B y tiene 4 dosis de pequeña. ¿Estas sirven o tiene que vacunarse? Sirven completamente. La única vacuna, perdón, un dato que necesito es esa. ¿Cuántos años tiene tu compañera? Alrededor. Como 20 o 21. Listo, perfecto. Desde el año 1992, en Colombia solamente existe una vacuna para hepatitis B, que es la vacuna recombinante de antígeno de superficie. Listo, es la nueva vacuna, o sea, no existe otra vacuna. Entonces, la necesidad de comercializar no debe llevar a ser injustos en las reacciones, eso no es correcto. Esa vacuna antihepatitis B que recibo 20 años atrás es la misma vacuna que estamos recibiendo hoy y no hay ningún problema. Tiene un problema, por ejemplo, lo que le voy a mostrar ahorita con la titulación de anticuerpos. Como la vacunación es tan antigua, de pronto, por sus buenos hábitos de vida, no va a tener anticuerpos, pero tiene memoria inmunológica. Entonces, en ella podríamos analizarlo, mirar el carnet, mirar el casito y le podríamos recomendar una dosis de vacuna recombinante de antígeno de superficie que vale entre 20 y 25 mil pesos como refuerzo y 4 a 8 semanas después hacerse los anticuerpos para que documente los títulos. Pero esas 4 dosis que recibió en la infancia son perfectamente válidas. Ah, sí, profe. Ella hace como 2 semanas se puso una hepatitis y me empezaron a volver a poner pues como el esquema, entonces ya quedó listo. No es necesario. Ah, no es necesario. Si hace 2 semanas le recomendaría, eso sería entonces a comienzos de febrero, le recomendaría que a mediados de marzo, finales de marzo, si hiciera la titulación de lo que les voy a mostrar ahora, anticuerpos. Mire que aquí a la derecha les digo qué hacer si me vacuné en la infancia, enseguida les hablo de eso, listo. Pero ella se debería hacer los anticuerpos y ya con eso va a solucionar su situación. Listo, profe. Y ya la otra preguntita, si es personal mía, sobre la varicela. Yo estudié auxiliar de enfermería y cuando iba a hacer prácticas me solicitaron una dosis y unos anticuerpos. Entonces yo tengo una dosis de varicela y unos anticuerpos del año 2022 que pues según los resultados del laboratorio decía que para ser positivo necesitaba mayor a 100.000 unidades internacionales por mililitro y me salió un resultado mayor a 1.500. ¿Necesito colocar otra dosis de varicela o con esa dosis y el resultado de anticuerpos del 2022 tengo? Sí, este es el caso de las personas con tan buen sistema inmune que nos perjudican a los otros. No se deben hacer anticuerpos por vacunación porque la mayoría de las personas son negativos. Hay unos que son muy buenos respondedores y son positivos, pero no se deben hacer anticuerpos a la vacunación. Pero eso sí, para poder hacer las prácticas requiere 2 dosis. Entonces, si no tienes sino una dosis, independiente de que tenga los anticuerpos 1.500 o 3.000, van a exigirte las 2 dosis. El intervalo no importa si te la colocaste siendo estudiante de enfermería hace 1, 2, 3 o 4 años, vuelvo y le repito, no hay intervalos máximos para la vacunación. Simplemente con documentar que te colocaste una segunda dosis va a ser suficiente. Por favor. Listo, dos preguntitas, una subsecuente a la otra. La cuestión es que yo tenía mi carné al día, de vacunación al día hasta más o menos los 8 años. Y resulta que en el cambio de domicilio, ya cuando vengo a ir acá, perdí el carné. Entonces, la entidad en la que me vacuné era Comeva y Humana Vivir, y pues ninguna de las dos existe. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna base de datos, algún lugar en el que yo pueda consultar para ver si me podrían pedir otra vez ese mismo carnet o que me certifique al menos alguna vacuna? Bueno, hay una base de datos nacional que algunas IPS seguían. Yo te podría, a través de la profesora Araceli o el profesor Weimar, dar el contacto
de una persona que nos acompañó en la facultad durante muchos años, la enfermera Claudia Betancourt, y ella podría tratar de mirar si en esa base de datos nacional esa IPS fue tan responsable de registrar tu vacunación. Idealmente debería ser un centro de vacunación que se haya cambiado de nombre y de pronto se conserve, pero es difícil hacer ese rastreo. Lo que sí es cierto es que si a pesar de estos intentos no logras, editar o tener una copia oficial de tu esquema de vacunación, sí sería necesario para poder hacer las prácticas académicas, hacer un esquema de inmunización rápido y que cubra pues las vacunas más importantes. De las vacunaciones de adultos tienes certificación, COVID y otras. Actualmente solo tengo la de COVID, porque como le dije, Perfecto. hasta más o menos los 10 años solo tenía esa. Entonces la siguiente pregunta es, ¿existe la posibilidad de...? Esta situación no es una situación infrecuente. Los padres en los cambios de domicilio, se quemó la casa en un atraco, en fin, es una situación que no es rara, pero desafortunadamente si no tenemos documentación oficial, sí nos tocaría hacer un esquema rápido y corto de vacunación. Intentemos, yo a través de la profesora Araceli, profesor Weimar, puedo darles el contacto de Claudia Betancourt y con ella intentaríamos saber si es posible a través de una base de datos nacional recuperar esa información. Si no, sí nos tocaría entonces hacer un esquema rápido. Ok, entonces Profe, aquí hago una intervención, qué pena en este momento que meta la cucharada así. Vamos a tener un taller con Claudia, para que todos los que tengan la duda, por favor, ese día nosotros les vamos a notificar fecha y hora y llevan el carnet y ya definen. Por favor, es una persona muy, muy especial y muy colaboradora, y a esta estudiante le recomendaría que le cuente el caso, a ver si ella de pronto puede a través de la base nacional ayudarnos a solucionar esta situación. Ok, la otra era que si existe la posibilidad antes de iniciar el esquema de vacunación rápido, definitivamente como de al menos certificar alguna y pues que sea menos la que me tenga que aplicar. Sí, no, claro. O sea, recuerden que el intervalo mínimo es de 4 semanas. Entonces, esquemas de vacunación rápidos se pueden hacer perfectamente. ¿Tú estás en qué semestre? Yo ahorita estoy en tercero. No, tienes todo el tiempo perfecto. Tienes un año, en ese año se puede hacer un esquema de vacunación, pero supremamente eficiente y pausado y con todas las características de un muy buen esquema de vacunación para que no tengas problemas. Ok, muchísimas gracias. Sí, señor, con gusto. ¿Hay otra persona más? Buenas noches, profe. Sí, muy buenas noches, adelante. Sí, lo que pasa es que yo quería preguntar, porque lo que pasa es que nosotros nos pusimos las vacunas el año pasado, ¿cierto? Entonces, esta compañera nos comentó que ella se fue a vacunar de nuevo este año, y la muchacha que le iba a vacunar allá le dijo que las vacunas anteriores de como que la dosis que se iba a poner no le aparecían en el sistema. Entonces, mi duda era que si bastaba solo el carnet de vacunación, pues para comprobar como tal que usted se vacunó, o nosotros tenemos que ir a las EPS a que monten eso a un sistema de vacunación nacional o algo, no sé cómo se maneje. No, el carnet de vacunación es un documento oficial. Lógicamente es un documento oficial que sea, digamos, el verídico, revisable y que sea coherente. Primero, la información de que las informaciones de que lo que aparece en un carnet de vacunación no esté en el sistema no es correcto, porque esos sistemas hace 20, 30 años no existían. Entonces, un carnet de vacunación de la infancia es un carnet válido. Ahora, si en ese carnet de la infancia aparece pues en un esquema coherente la vacunación y después aparecen con un lapicero moderno y pluma y con una fecha no coherente otras vacunas, ese es el real problema, porque desafortunadamente la honestidad es un valor que todavía tenemos que seguir trabajando en los seres humanos. Entonces, en ese sentido, lo que te querría decir es de que si un carnet de vacunación es adecuado,
es coherente y es suficiente, eso es la evidencia que se necesita del esquema de vacunación. En ese sentido, el taller que promocionó la profesora Araceli con Claudia Betancourt es una oportunidad maravillosa, porque a veces uno tiene 5 carnets de vacunación de 5 cosas que le pusieron en 5 sitios diferentes, y la profesora Claudia nos puede ayudar a emitir oficialmente un carnet único con las dosis. Ella puede tomar un carnet oficial y sumar esas dosis en un solo carnet, pero lógicamente ella va a verificar que la información que aparece en ese carnet sea coherente. A veces nos aparecen unos nombres de vacunas raras o unos nombres raros y con un lapicero moderno, y uno se da cuenta de que eso fue una cosa que agregó la persona. Entonces, sacando del escenario esas conductas anormales, los carnets antiguos son perfecta evidencia de que una persona recibió su esquema de inmunización, así no exista información en bases oficiales que son nuevas y que no son bases oficiales que existían hace 20 o 25 años. Profe, y otra preguntita. Si, por ejemplo, una persona sufrió de varicela en la infancia, ¿bastaría actualmente solo con la titulación de anticuerpos o requiere... Una persona, perdón, se me fue si una persona, perdón. Sufrió de varicela en la infancia. Perfectamente. Hay 2 posibilidades, enseguida se las voy a mostrar. Una, que tenga una historia clínica irrefutable y clara de la atención de un cuadro indiscutible de varicela, o segundo, simplemente como sufrió de varicela en la infancia, los anticuerpos sí son una medida útil para evaluar la inmunidad adquirida previamente por infección. Entonces, en ese caso, los anticuerpos serían suficientes realizados ahora. Si los anticuerpos son negativos y en ausencia de una certificación institucional valedera, sí se necesita aplicar las 2 dosis de la vacuna. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto. Profe, aquí aprovechando un poquito que mi pregunta también va en similar, sino que a mí de pequeño también me dio varicela y pues yo me hice la prueba de anticuerpos y me salió súper bien, me salió como en 1500, sino que había escuchado ahorita, no sé, creo que fue con Sebastián, como que a él le había salido bien la titulación y que de igual forma debía ponerse las 2, entonces, no sé. No, a ver, son 2 situaciones completamente distintas. Nos hemos adelantado un poquitico el tema, pero yo no quiero perder la oportunidad de responder las preguntas. Ahorita más bien cuando llegue el momento del tema iré más rapidito, pero no quiero perder el momento. A ver, una cosa distinta es que una persona no sepa si le dio o no le dio varicela, se puso una vacuna y después se midió los anticuerpos y le den positivos. Y otra cosa es una persona que no ha recibido vacuna y no sabe si le dio o no la enfermedad y tiene unos anticuerpos que son positivos. ¿Cuándo se hace la titulación de anticuerpos de acuerdo con la evidencia científica? Cuando una persona no sabe si le dio o no varicela o está seguro que le dio varicela y quiere saber si tiene inmunidad. Esa persona se hace los títulos de anticuerpos. Si le dan positivos, perfecto, no necesita vacunación. Otro escenario es que una persona reciba las 2 vacunas separadas en un intervalo de tiempo mínimo de 4 semanas, pero que puede ser más amplio. Si esa persona recibió 2 dosis, no necesita hacerse anticuerpos. Si esa persona recibió una dosis y así, con esa dosis, se hizo anticuerpos y le dieron positivos, esa persona puede tener esos títulos de anticuerpos o en respuesta a esa primera vacuna o en respuesta a una infección natural de la cual él no es consciente. Eso no lo sabemos. A esa persona en los escenarios de práctica le van a exigir 2 dosis de la vacuna. Si ya se aplicó una, le van a exigir la segunda dosis, así tenga los anticuerpos positivos. Porque los anticuerpos no se deben medir en respuesta a la vacunación. Ahí quedamos en la incertidumbre. Si fueron anticuerpos en respuesta a la vacuna o una infección natural que no fue aparente. Entonces, para redondear y dejar claro, si tú no sabes si te dio varicela o si eres consciente de que te dio varicela a tu familia y te haces unos títulos de anticuerpos y te dan positivos, no necesitas vacunación, tienes inmunidad natural. Pero si tú recibes 2 dosis de la vacuna para varicela, eso es suficiente evidencia de inmunidad y no tienes que hacerte anticuerpos. Porque muchos individuos que se colocan las 2 vacunas
no hacen títulos detectables por las pruebas de laboratorio, porque las pruebas de laboratorio son muy poco sensibles para la inmunidad protectora inducida por la vacunación. Son muy sensibles para la inmunidad protectora inducida por la infección natural, no por la vacunación. Eso es un error del medio de que estemos exigiéndole a todas las personas anticuerpos. Entonces, ¿cuál es tu caso? ¿Tú no tienes vacuna y te hiciste los títulos y te dieron positivos? Sí, profe, ya me respondió la pregunta, sino que me asusté ahorita un poquito porque no había entendido bien, pero sí, mi papá me cuenta que a mí de pequeño me dio varicela muy fuerte y pues nada, en esas vacaciones me hice la titulación de anticuerpos porque pues la verdad es que la varicela es como las vacunas más caras y pues quería como ahorrarme cierta plata, entonces me salieron ¿Y en los títulos de anticuerpos 1.300. te dieron positivo? Sí, me dieron en 1.300 y esto siento como valor positivo mayor de 175. Sí, o sea, si los anticuerpos te dieron positivos, eso es suficiente evidencia de inmunidad para el resto de tu vida y no tienes que aplicarte la vacuna. Muchas gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien más o continúo? Sí, buenas noches. ¿Me escucho bien ahí? Sí, háblame un poquitico más fuerte. Yo te escucho bien, pero como le digo, soy un poquito sordito. Eh, el carnet de vacunas, más que todo, pues primero si eso, así Ay, Dios santo. Pues yo siempre, yo como soy tan buena gente, siempre confío en la buena fe y de que sea identificable o algo, pero no sé, profe Arcelio, profe Wilmar, si en las instituciones están exigiendo el original o están exigiendo que se envíe por correo electrónico el certificado escaneado. Pues yo, por ejemplo, con las pruebas y con los carnets actuales, siempre les digo, tómele foto, escanéelo, porque si se le pierde, esa es la evidencia de que es su registro. Pero entiendan que a veces todo no pasa por lo que la facultad tenga como buena fe y como buenas prácticas de verificación de la inmunización, sino que hay escenarios que son un poco complicados y exigentes. Yo pensaría que si es un scan que permite perfectamente evidenciar que es tu carnet de vacunación, no le vería problema, porque eso es lo que realmente se manda a las instituciones. Pero no descartaría que haya algunas un poquitico más complejas. Profe Carlos Julio, con respecto a lo que mencionas, pues concuerdo 100% con lo que acabaste de mencionar. Nosotros desde las coordinaciones enviamos la información digital, ¿cierto? Sin embargo, las instituciones no descartan hacer sondeos aleatorios desde las coordinaciones de docencia y servicio de los hospitales. Entonces, evidentemente siempre por ahí hay algún tipo de seguimiento y cositas en los hospitales así de manera aleatoria, entonces sí es importante pues como tener en regla los documentos, pero normalmente son digitales. Muy bien. Profe, gracias. Y otra pregunta sobre eso mismo, pues más que todo sobre el taller que nos estaban comentando. Lo que pasa es que el carnet está escaneado y se ve bien. El problema es que, pues comparando con los carnets de otros compañeros, digamos que ponen un sello como en varias casillas y yo no sé, digamos, cuáles sí me pusieron, cuáles no me pusieron. Eso lo podría verificar en el día que hagan ese taller. Exactamente. Claudia Betancur es una persona con más de 30 años de experiencia en todo lo que es vacunación y certificación de procesos de vacunación, y es la persona que te puede perfectamente ayudar a resolver eso. En ese sentido, tanto Claudia como yo, como en general la comunidad de vacunación consciente y sensata, entiende de que los certificados de vacunación tienen diferencias locales, regionales y nacionales, tanto en el diseño de los carnets como en los procesos de estampado de la información. Porque hay algunos dicen, no, es que no tiene la firma, cédula, foto
y sello de la institución y de la persona que lo vacunó. O este es un carnet que no tiene el número de lote, la dirección, y esas cosas no pasan por los procesos de vacunación básicos, o sea, con que sea un carnet oficial, institucional, que tenga los biológicos con la fecha y con la firma del profesional responsable suficiente, pero entenderán que a veces hay instituciones que pueden ser un poco más complejas y exigen pues dirección y hasta foto del vacunador, pero en realidad con unos carnets de vacunación institucionales con la información básica es suficiente, y creo que en el taller que se va a realizar, Claudia va a ver esa información como información suficiente y te va a ayudar a tener un carnet único válido. Vale, muchas gracias. Sí, no es el mismo carnet, en el mismo formato el que tiene el hospital la reverenda Merced de Aguachica al carnet de vacunación que tenga el centro de vacunación de Sura, por ejemplo. Van a tener formatos y van a tener condiciones diferentes, y eso no significa que uno sea válido y el otro no. ¿Alguien más? Continúo. Juliana y Nicolás tienen levantada la mano. Adelante, Juliana. Adelante, Nicolás. Ya también bajaron la mano, profe. Continuemos. Bueno, listo, perfecto. Entonces, muy importante, vea, sigamos avanzando y ahí vamos respondiendo preguntas. Respecto a la vacuna de hepatitis B, son 3 dosis. Fundamentalmente, el esquema que tienen que acreditar son 3 dosis. Estos intervalos que aparecen ahí son los intervalos recomendados para la vacunación de salud pública o la vacunación sin afán que realizamos en los niños o en los adultos que no tienen ningún afán. Es muy importante eso que lo sepan, porque pueden haber esquemas acortados. Si una persona no ha sido vacunada para hepatitis B, o si una persona no tiene ningún registro válido de vacunación para hepatitis B, se puede hacer un esquema 013 o 014, porque el intervalo mínimo entre 2 dosis de una vacuna son 4 semanas, el intervalo máximo no existe. Los intervalos de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones son intervalos realizados o desarrollados con fines de salud pública, y entonces la cancioncita no la sabemos todos. Vacunación al nacimiento, 2, 4, 6, 7 meses, 12 meses, 15, 18, 4, 5 años. Esa cancioncita es con fines de salud pública para facilitar que las personas acudan a la vacunación de una manera ordenada y racional. Pero una persona que por enfermedad, que por situación geográfica, política, o por cualquier religiosa o cualquier índole, vaya a empezar un esquema de vacunación, se le pueden hacer esquemas de vacunación más acortados. En el caso particular de hepatitis B tenemos que acreditar 3 dosis, pero desafortunadamente, por ser personas del área de la salud, debemos tener evaluación serológica de que la vacuna sí nos funcionó, porque esta vacuna tiene una eficacia, una inmunogenicidad de alrededor del 95%. Hay un 5% de personas, porque son obesas, fumadoras o porque tienen restricciones en sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, no desarrollan títulos protectores de anticuerpo en respuesta a la vacunación. ¿Y eso qué implica? Que si una persona en alto riesgo, que no desarrolló títulos protectores o no desarrolló memoria en respuesta a la vacunación, tiene una exposición de riesgo, puede hacer una hepatitis B. Entonces, por eso, en el caso particular del área de la salud, como ustedes lo pueden ver acá, estamos incluidos dentro de las personas en las cuales se recomienda la evaluación serológica. Esa evaluación serológica siempre se debe realizar entre 4 a 8 semanas después de la última dosis. A muy tardar 6 meses a 12 meses. Porque los anticuerpos IgG tienen una vida media de 20 a 30 días, es decir, cada 20 a 30 días la concentración va disminuyendo un 50%. Entonces es normal que una persona que se puso las 3 dosis en la infancia o en la edad joven o en un adulto, hizo una muy buena respuesta de memoria, una muy buena respuesta serológica. Si uno le da a mí los anticuerpos 1 o 3 años después, no va a tener títulos positivos. Y eso no significa que sea un no respondedor, muy posiblemente simplemente se le acabaron los títulos. A esas personas, en la columna de la derecha, ustedes pueden ver que si uno se vacunó en la infancia o se vacunó hace varios años, simplemente
para evitar confusiones, cuando tenga que acreditar respuesta a la vacunación de hepatitis B y la vacunación haya sido hace muchos años, se coloca una dosis de refuerzo de la vacuna de antígeno recombinante de superficie de hepatitis B, que vale 20 a 25 mil pesos, y 4 a 8 semanas después se hacen los títulos y en el 99% de los casos le da la respuesta positiva. Es muy importante que lo que se mida sean anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, porque lo que uno se coloca en la vacuna es el antígeno recombinante, es la proteína, y debe ser anticuerpos contra la proteína. Ahora les voy a mostrar el caso de una compañera de ustedes, hija de un gran amigo, que durante años se aplicó 6 dosis y le estaban midiendo lo que no era. Entonces, antes de pasar a ese caso y antes de volver a hacer otra sección de respuestas a las preguntas, los anticuerpos protectores solamente se evalúan en personas de alto riesgo, como el personal de atención en salud, porque necesitamos garantizar que ustedes tienen memoria inmunológica y que eso los va a proteger si tienen una exposición de alto riesgo en un paciente con una hepatitis B crónica activa o en un accidente laboral. Se miden 4 a 8 semanas después de la última dosis, idealmente. Uno podría decir que hasta 6 meses, un año, pero después de ese tiempo, ya realmente la posibilidad de que los anticuerpos hayan caído es muy alta. Se consideran títulos protectores mayor de 10 unidades internacionales por litro o 10.000 unidades internacionales por mililitro. Muy importante, si una persona se vacunó contra hepatitis B hace muchos años, es mejor, para que no pierda plata y tiempo, colocarse un refuercito y a las 4 o 8 semanas se deben medir los anticuerpos y la memoria inmune nos va a garantizar que esos títulos son altos. Y muy importante que les midan anticuerpos contra la antígeno superficie. Esta es la hija de un gran amigo, profesor de la universidad, que es estudiante de la facultad. Y a ella le estaban midiendo antígeno de superficie de hepatitis B. ¿Le midieron antígeno de superficie? Claro, no estaba infectada crónicamente ni agudamente con hepatitis B, le daba negativo. Póngale otras 3 dosis. Volvían y le medían el antígeno de superficie y le dan reactivo. Mi compañero me buscó y me dijo, Carlos Julio, mira, ayúdame, que es que mi hija no la van a dejar ir a prácticas porque es una no respondedora. Y, compañero, le están viendo antígeno de superficie para la hepatitis B. Mire, estos 2 son los 2 últimos exámenes. Lo más curioso es que para el segundo, cuando él me consultó en enero del 2024, yo le di la orden diciendo anticuerpos contra el antígeno de superficie. Fue al laboratorio y le midieron antígeno de superficie de hepatitis B. Cuando fue a otro laboratorio y le midieron los anticuerpos, le dieron más de 1.000 unidades internacionales por litro. Tenía de sobra. Entonces, ojo, que no le midan anticuerpos anti-E, anticuerpos anticor, antígeno cuerpos contra el antígeno de superficie, porque eso que es en el aspecto del algoritmo que vemos a la mano derecha, esa persona, si después de una serie de 3 dosis no responde con títulos positivos, debe colocarse otras 3 dosis y después de eso volver a medir los títulos de anticuerpos. Y después de 2 series no responde definitivamente, porque es un verdadero no respondedor, eso no significa que no pueda hacer prácticas académicas o que no puede ser cirujano o que no puede ser neurocirujano, no. Es que esa persona ya la hemos identificado en la población general como un no respondedor y en el momento en que tenga una exposición de alto riesgo de hepatitis B, debe recibir la profilaxis rápido en las primeras 12 horas con la gamma-globulina humana hiperinmune para hepatitis B. Para eso se hace el tamizaje. No es para decirle a una persona, cambie de profesión. Usted está en el 5º semestre, no vayas a estudiar a hacer estudios bíblicos o filosofía, otra cosa, no. Es para detectar en nuestra población de estudiantes y en el personal de la salud a aquellos que no responden a la serie de vacunación para saber que el día que tengan una exposición de alto riesgo podamos administrarle el recurso salvador que es la gamma-globulina hiperinmune. Listo, ahora sí, una serie de preguntitas, por favor, Weimar.
Profe, por ahora no tenemos manos levantadas. Ah, es que yo sentí como que es solo como 2 veces, entonces. Ya por aquí Diana nos está preguntando, Diana Sofía. Adelante, Diana. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, lo de la hepatitis B, la medición de los anticuerpos puede ser que me la tome este mes y me sirva para el próximo año. ¿O tiene que ser reciente, por ejemplo, 1 mes o 2 meses antes para entrar a las prácticas? Qué maravilla pregunta. Muchas gracias, Diana. Eso es lo que esta diapositiva nos está mostrando para entenderlo mejor. Está a la izquierda un paciente que se infectó, se diagnostica con IgM, después IgG, y ahí está el diagnóstico de hepatitis B, cómo funcionaría una vacuna en el centro y en la gráfica de la derecha. Diana y compañeros, cuando usted demuestra con los títulos que respondió a la vacuna, está demostrando que hizo centro germinal, desarrollo de células plasmáticas de larga vida, memoria inmunológica, y eso es de por vida. Y esa pregunta es muy importante porque lo que nos está demostrando unos títulos positivos es la respuesta secundaria. Es que la persona tenía, después de la serie de vacunación, generó células de memoria. Y esas células de memoria en exposiciones al virus van a responder con títulos de anticuerpos positivos. Nosotros lo documentamos en la exposición, en la primera respuesta secundaria que se hizo después de la tercera dosis, la cuarta dosis o el refuerzo. Pero eso es de por vida. Y esa pregunta es muy importante porque es que el sistema inmune trabaja así. Trabaja por memoria inmunológica. Entonces, si tú documentas unos títulos de anticuerpos en respuesta a una serie de vacunación, eso está demostrando que desarrollaste memoria y que eso va a durar para el resto de la vida. Y que no, cada que va a ir a un escenario de prácticas o cada que inicia un semestre o cada que inicia una residencia en cirugía o neurocirugía, tiene otra vez que documentar títulos positivos. No. La primera vez que te den títulos positivos, le tomas fotos, lo escaneas, le sacas fotocopias, lo mandas a enmarcar y lo guardas para el resto de la vida, porque eso está documentando de que tu organismo hizo memoria inmunológica. La única situación, Diana y compañeros, en lo que esto no trabajaría así es si ustedes van a ser objeto de un trasplante de células madres hematopoyéticas, le hacen una quimioterapia citoreductora y condicionante agresiva para barrer células tumorales y ahí pierden toda la memoria inmunológica. Después del trasplante los tendríamos que volver a vacunar, lógicamente. Pero ustedes son seres humanos normales y estándar de nuestra población, el documentar ante una primera serie de vacunación o un refuerzo unos títulos protectores mayores de 10 unidades internacionales por litro es una documentación para el resto de la vida de respuesta inmune por memoria inmunológica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Vuestra pregunta? Disculpe, es que yo estaba revisando mi carnet de vacunación de pequeña y pues no tengo el del toxoide tetánico, pero tengo una que es como, dice, pentavalente. No sé, ¿eso sirve o tengo que aplicarme las de toxoide tetánico? ¿Tienes hepatitis B no como vacuna única, sino como una hexavalente? Sí, dice que es penta, DPT, hepatitis. No, maravilloso. Fuiste una persona privilegiada, tuviste unos padres muy queridos que te pagaron posiblemente la vacuna hexavalente porque en el país estaba la penta en la edad en que te la aplicaron y es lo mismo, o sea, sí, si tú te comes la proteína del huevo con el huevo frito, el huevo cocido, o si es parte de una torta, estás ingiriendo la proteína del huevo, o sea, y si eres alérgica a las proteínas del huevo y crees que porque no te estás comiendo el huevo crudo o el huevo cocido, sino que te comes la torta preparada con huevo, no te va a dar una reacción alérgica, estás en un error, no. Perdóname la comparación tan ridícula, pero mira, sea como un antígeno aislado, en un biológico, Engeris, antígeno superficie recombinante de hepatitis B, o dentro de una vacuna hexavalente que contiene tétanos, difteria, tosferina, hemófilus influenza, polio y antígeno superficial de hepatitis B, ahí está la resuelta perfectamente. Eso es completamente válido, no te preocupes. Listo, muchas gracias. Con gusto.
¿Seguimos o hay otra pregunta? No tenemos más preguntas, profe, por el momento. Listo. Muy importante entonces, recuerden que les midan antígeno de superficie de hepatitis B, es un error. Les deben medir anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Se los pueden realizar en cualquier institución. Si necesitan la dosificación de anticuerpos para casos especiales en la coordinación de prácticas académicas de la facultad, les podemos dar la ordencita para que sea claro. Eso se lo pueden hacer en LIME, en el laboratorio BID, se los pueden hacer en el laboratorio de Chavarría, en fin, la gran mayoría de laboratorios son serios. Nosotros promocionamos mucho realizarlos en LIME porque allá le hacen descuento a nuestros estudiantes, saben que lo que les tienen que medir es anticuerpos contra el antígeno de superficie y no otra cosa, entonces es un buen sitio, digamos, para hacerse estas titulaciones de anticuerpos. Muy bien. Varicela, sencillísimo, ya lo hablamos todo, pero miren, muchachos, a nivel mundial, ¿qué es tener inmunidad para varicela? Así de sencillo. Si usted documenta, como lo ven a la izquierda, 2 dosis de vacunación para varicela es suficiente certificado de inmunidad. O si tuvo una enfermedad infecciosa eruptiva y en esa época le hicieron PCR para varicela y le dio positivo, el laboratorio sirve. O si tiene una historia clínica de su EPS, en la cual está claro que su pediatra o el médico lo atendió por una enfermedad eruptiva de tales y tales características, diagnóstico varicela, y si en ese tiempo le hicieron la IgM o la IgG fue positiva, listo. O una persona más adulta que le haya dado un herpes zóster. Un herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela. Eso en todo el mundo es suficiente documentación de que una persona tiene inmunidad para varicela. Y es suficiente. ¿Cuándo se hacen los anticuerpos? Una persona está segura, el papá, la mamá, la familia o él mismo de que le dio varicela y antes de colocarse la vacuna dice, no, porque es que yo tuve la enfermedad. Si hace los anticuerpos, le da positivo, eso es suficiente evidencia, es una evidencia de laboratorio de que tiene inmunidad para varicela de por vida, excepto que tenga una inmunosupresión secundaria. Ojo, si una persona tiene 2 dosis de la vacunación y le piden anticuerpos, eso no es correcto. Y me perdonan las instituciones. A nivel mundial, eso no es correcto. Los test para evaluar anticuerpos IgG en respuesta a la vacunación tienen muy baja sensibilidad. Cuando uno tiene una infección natural por varicela, el virus hace varias viremias, se disemina por todo el cuerpo y en múltiples escenarios, órganos linfoides secundarios, se genera inmunidad para varicela. Usted se hace los anticuerpos en respuesta a la infección, son altos. La cepa OCA que se utiliza en la vacuna es una cepa atenuada, que hace una replicación local y unas pequeñas viremias y que genera una inmunidad celular protectora y humoral protectora de por vida, pero con títulos de anticuerpos que no son tan elevados para ser detectados por las pruebas clásicas de ELISA o de inmunodiagnóstico. Y en todas las referencias expertas en vacunas de anticuerpos para detectar tener una certificación correcta de 2 dosis. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes de ustedes se van a hacer anticuerpos? Con aquellas personas que tengan dudas acerca de si les dio o no varicela o que estén seguros que les dio varicela. Si le dan positivo, no tienen que ponerse la vacuna. Las personas que tienen anticuerpos negativos porque se los hicieron creyendo que les había dado varicela, o personas que no tengan antecedente de varicela, deben colocarse las 2 dosis de la vacuna. Y con eso es suficiente para ir a rotar. Adelante. Profe, tenemos a Laura y a Juan Pablo con preguntas. Muchachos, recuerden por favor llenar la asistencia para tener la trazabilidad. Muchas gracias, profe. Laura, primero las jóvenes, por favor. Hola, profe, muchas gracias. Es que yo tengo una duda. Yo tengo solamente una dosis de varicela
que me la pusieron en el 2005. Yo soy pues del 2003. Y cuando pues yo averigué cuando me estuve poniendo otras vacunas, en un lado me dijeron que solamente me tenía que poner pues como un refuerzo, o sea, otra vacuna. Pero en otro lado que estoy averiguando me dijeron que no, que como esa vacuna ya era el 2005, ya estaba muy vieja, que me tocaba hacer como el esquema completo, es decir, ponerme las 2 dosis. Entonces mi duda es eso, si me tengo que poner solo una o me tengo que poner las 2. Solo te tienes que poner una dosis. La dosis mínima entre las dosis de una vacuna son 4 semanas. Perdón, el intervalo mínimo, me excusan el error. El intervalo mínimo entre las dosis de una vacuna son 4 semanas. El intervalo máximo no existe. Entonces, si tú hubieras colocado esa en el 2005 y a la semana te colocas otra, tendrían toda la razón en decirte que no te servía. Si te colocaste una en el 2005 y la otra en el 2025, es un esquema correcto de inmunización. No tiene ningún problema. De que tengas 2 dosis de la vacuna aplicadas con un intervalo mínimo de 4 semanas, no tiene problema. Ese concepto es un concepto inadecuado. O sea, te la puedes colocar la segunda dosis y ya con eso acreditas inmunidad para varicela para el resto de tu vida. Listo, profe, muchas gracias. Se está un poco entrecortado, Laura, perdón. No, profe, ya, que muchas gracias. Con mucho gusto. Juan Pablo, adelante. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con el caso de la varicela, es lo mismo que la hepatitis B. Pues, si yo me hago el coso de los anticuerpos, me lo tengo que hacer una vez en la vida y ya no lo vuelvo a necesitar. O sea, con que me lo haga una vez, ya se me sirve para el resto de la vida. Juan Pablo, pero pongamos el contexto correcto. A mí me dio varicela cuando estaba pequeño, ¿cierto? Listo. Y te dio una prueba positiva. de IgG para varicela. Eso te sirve para el resto de tu vida. Listo. Y otra pregunta. ¿La vacuna, la triple viral, es la que es campeón, rubeola y paperas? Sí, esa es la triple viral. Enseguida se las muestro. Listo. Es la última diapositiva. Ya casi vamos a acabar, no se preocupen. Pero sí, la triple viral es campeón, rubeola y papera. Profe, yo también tengo una pregunta, pues aprovechando. Resulta que yo hace tiempos pues me cambié de domicilio y se me extravió el carnet. Y entonces ahí, ¿qué podría hacer? Sería como sacar un nuevo carnet con un nuevo esquema. Porque porque la EPS que la hice fue Comeva, entonces no sé si ellos tengan la base de datos donde compré que yo tengo. Deben tenerla. Si son responsables, yo te diría que antes de empezarte a revacunar, trataras con Comeva de obtener el carnet, porque estas EPS grandes, Comeva, Sura, Nueva EPS, y en sus centros de vacunación deben, digamos, tener una base de datos confiable. Un segundo intento lo podrías hacer a través de Claudia Cursi, si hay posibilidad de que ellos tuvieran un registro nacional, o al menos en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia ha sido muy juiciosa en eso. Y si definitivamente no puede recuperar ni la clase que me venía a través de la dirección, si te toca revacunarte. Perfecto. Entonces, suficiente inmunidad para varicela, 2 dosis de la vacuna con un intervalo mínimo de 4 semanas. Suficiente inmunidad para varicela, una IgG positiva en una persona que tenía la sospecha o la certeza de que sufrió varicela en la infancia o en la edad adulta joven. Suficiente inmunidad para varicela, haber sufrido una herpes zóster o una culebrilla. No se hacen anticuerpos recomendablemente post vacunación, y estos son, cuando les compartan este material, eso es una cosa que es más universal que el uso de andar parado, y me perdonan los ridículos del ejemplo, pero lo dice el CDC de Atlanta, lo dice la CID, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Agencia Europea de Medicamentos. Aquí les traigo varios pantallazos en los cuales está que es suficiente documentación de una vacunación para varicela y que los test comerciales nos sirven para hacer seguimiento a la seroconversión por la vacunación, que son solamente para infección natural. Muy bien. Entonces esto es lo que hemos hablado, no hay ningún problema. Muy bien. COVID-19,
afortunadamente creo que casi todos estamos vacunados. Ya salió una resolución en el año 2023 del Ministerio de Salud, donde claramente establece para personas de 18 años o más que es tener un esquema inicial, es al menos tener 2 dosis. Muchos de nosotros tenemos, pues yo como viejito tengo como 4 o 5 dosis que me aplicaron en esa época, pero ustedes los jóvenes como mínimo tienen al menos 2 dosis de la vacuna. Se pueden hacer esquemas homólogos y heterólogos, eso ya los esquemas iniciales. No, que es que a mí me pusieron primero Moderna y después Sinovac, entonces que me están diciendo que eso no me sirvió para nada. Ustedes pueden ver en esta pantallazo de la resolución como un esquema primario puede ser hecho con Sinovac inicialmente o con Pfizer o con Moderna o con Janssen. La segunda dosis puede ser homóloga o heteróloga con cualquiera de las otras vacunas y eso es completamente válido. Y lo que estamos ahora preconizando es que las personas tengan después de un esquema inicial de 2 dosis los refuerzos. Actualmente tenemos refuerzos que están llegando al país con vacunas de plataformas ARN mensajeros, Pfizer y Moderna, sobre todo vacuna de Moderna. Yo el año pasado me apliqué la cepa 23-24, para este año va a venir la cepa 24-25, ya está que llega, nos están diciendo pues que es inminente la llegada. Les recomendaría que tuvieran, además de la vacunación inicial, el refuerzo de la plataforma de ARN actualizado a las cepas que están circulando. Mis compañeros infectólogos me dicen que realmente ellos están viendo una muy baja frecuencia de casos complicados de infección por SARS-CoV-2, de COVID-19 complicado, pero los estudios epidemiológicos muestran que sin tener una frecuencia alta de casos complicados, siguen circulando SARS-CoV-2 de nuevas variantes en la población general. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos vacunación previa, posiblemente vamos a quedar protegidos, pero no sabemos si nosotros adquirimos una variante, si la pasamos a nuestra abuelita o a nuestro paciente con quimioterapia, si va a tener la capacidad de tener una respuesta adecuada a esa nueva variante. Entonces, en ese sentido, yo le recomendaría que si llega la cepa 24-25 y la permitan en los centros de salud de manera gratuita, se hagan colocar este refuerzo, porque posiblemente algunas instituciones se lo van a exigir. La triple viral, que es la vacuna de sarampión, rubiola, ya con eso terminamos esta como introducción y ya le damos campo a las de la triple viral, sarampión, rubiola, papera. Si tenemos certificación de que nos vacunaron en la infancia, dosis, en la infancia y luego en la adolescencia en campañas de vacunación